Para comenzar nuestra exploración de hoy, enviamos una hermosa bendición divina para el día y la semana de todos los que nos escuchan. Que este tiempo que vamos a compartir traiga muchísima luz, claridad y conocimiento a sus vidas. Así es, una bendición muy cálida para cada persona que nos acompaña hoy. Hoy tenemos una inmersión profunda verdaderamente fascinante por delante. Vamos a adentrarnos en uno de los textos más debatidos, misteriosos y, francamente, sorprendentes de toda la antigüedad. Estamos hablando del capítulo 6 del libro del Génesis. Exacto. Y para desempacar todo este misterio, de manera rigurosa, nos vamos a apoyar en las notas, análisis lingüísticos y comentarios de dos obras de estudio inmensamente respetadas. Sí, vamos a estar utilizando la Biblia de Estudio Holman y también la Biblia de Estudio Nueva Almeida Actualizada, conocida como la NA. Ajá. Al cruzar la información de ambas fuentes, pues obtenemos una mirada panorámica y con un nivel de detalle increíble sobre los matices de este texto antiguo. Y nuestra misión principal en este análisis es ir mucho más allá de la clásica historia infantil del Arca de Noé. O sea, todos tenemos en la cabeza esa imagen de guardería, con el barquito de madera redondito. Con las jirafas asomándose sonrientes por la ventana. Totalmente. Las jirafas, los elefantes. Pero el texto original está años luz de eso. Queremos explorar las complejidades lingüísticas reales, entender quiénes eran esos misteriosos gigantes que menciona el relato. Y examinar la asombrosa ingeniería detrás del arca. Sí, meternos de lleno en los dilemas teológicos que plantea el diluvio. Todo esto, por supuesto, manteniendo una postura completamente neutral ante los debates históricos y teológicos. Nuestro objetivo no es decirle a nuestra audiencia qué pensar, sino poner sobre la mesa toda la riqueza que estos textos ofrecen. Es un enfoque fundamental, porque estamos hablando de un texto que ha cautivado a la humanidad durante milenios. Cuando empezamos a raspar la superficie y dejamos de lado la versión simplificada, nos topamos con un relato que está cargado de un peso moral, literario y filosófico que, digamos, sigue resonando con muchísima fuerza en nuestra época. Bueno, vamos a arrancar con esto desde el principio, porque los primeros versículos de Génesis 6 son, sin lugar a dudas, de los más extraños de toda la literatura antigua. Son bastante desconcertantes, la verdad. Nos lanzan de lleno, sin previo aviso, a una escena donde se habla de unos misteriosos hijos de Dios, que ven que las hijas de los hombres eran hermosas y simplemente las toman como esposas. Ajá. Y casi en el mismo aliento, el texto menciona que había gigantes caminando por la tierra en esos días. Es una introducción que te deja pensando, ¿qué acabo de leer? Esa reacción de asombro es muy compartida por eruditos a lo largo de los siglos. Es uno de los pasajes más enigmáticos. Y los comentarios que estamos analizando desglosan las tres teorías principales sobre la identidad de estos hijos de Dios y estas hijas de los hombres. A ver, cuéntanos de la primera. La primera teoría, que de hecho es antiquísima y tiene raíces en tradiciones judías muy tempranas, sugiere que los hijos de Dios eran seres celestiales. Básicamente, ángeles. Ángeles que abandonaron su posición. Exacto. Quienes apoyan esta postura señalan que en otros libros del Antiguo Testamento, como en el libro de Job, por ejemplo, la frase hijos de Dios se usa explícitamente para referirse a la corte angelical. Pero recuerdo haber leído en las notas que esa teoría choca con un muro teológico bastante grande en el Nuevo Testamento. Sí, ¿hay un conflicto ahí? Porque si la memoria no me falla, el propio Jesús menciona en los evangelios que los ángeles no tienen la misma naturaleza sexual que los humanos. O sea, que no se casan ni se dan en casamiento. Me imagino que eso hace que la idea de ángeles teniendo descendencia con mujeres humanas sea una píldora muy difícil de tragar para muchos intérpretes modernos. Ese es precisamente el gran obstáculo. Por un lado tienes literatura extrabíblica antigua que apoya la idea angelical, pero por el otro, la teología posterior parece contradecirla por completo. De ahí surge una segunda teoría, con un enfoque mucho más terrenal y político. Ok, me intriga. Esta perspectiva sugiere que los hijos de Dios eran en realidad reyes, aristócratas o tiranos humanos de la antigüedad. Si miramos la historia del antiguo Medio Oriente, los gobernantes poderosos a menudo se autodenominaban descendientes directos de las deidades. Para justificar su dominio absoluto. Exactamente. Ah, claro, el derecho divino de los reyes llevado al extremo. Entonces, bajo esa óptica, el texto no estaría hablando de una invasión extraterrestre o angelical. ¿No?
Para nada, sino describiendo a hombres de gran poder político abusando de su posición. Estarían tomando por la fuerza a mujeres de clases sociales más bajas, las hijas de los hombres, para formar inmensos harenes. Básicamente es una denuncia crudísima del abuso de poder y la poligamia descontrolada de las élites antiguas. Esa teoría le da un tono de crítica social sumamente profundo al texto. Muestra una sociedad donde los poderosos hacen lo que quieren sin ningún tipo de consecuencias. Claro. Pero luego tenemos la tercera teoría que las notas señalan como la interpretación más aceptada hoy en día, especialmente en los círculos cristianos evangélicos. Y esta tiene todo que ver con el contexto literario inmediato. O sea, con las genealogías. Sí, con las genealogías que el autor del Génesis venía detallando en los capítulos 4 y 5. ¿Te refieres a las líneas descendientes de los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Set? Para quienes nos escuchan y quizás no tengan el contexto fresco, el texto venía marcando un contraste enorme entre ambas familias, ¿cierto? Ese es el punto central. El relato venía mostrando cómo la línea de Caín se caracterizaba por la rebelión, la construcción de ciudades enfocadas en el poder humano, la forja de armas y, sobre todo, la venganza desproporcionada. Era una civilización brillante, pero moralmente a la deriva. Totalmente. Y en contraste, la línea de Set es descrita como el remanente piadoso, aquellos que comenzaron a invocar el nombre del Señor. La tercera teoría postula que los hijos de Dios eran los hombres de esta línea fiel de Set. Ah, ya veo. Y las hijas de los hombres eran las mujeres de la línea secularizada de Caín. O sea que el desastre ocurre cuando la línea que supuestamente debía mantener la brújula moral, pues se deja llevar puramente por la atracción física superficial y se mezcla con la línea que ya había normalizado la violencia. Sí, se pierde la distinción. Es el colapso del último bastión de integridad que quedaba en el mundo antiguo. La unión de estas dos líneas, espiritualmente incompatibles, habría provocado la corrupción total de la humanidad entera. Y tiene mucho sentido narrativo, porque explica por qué, justo después de este evento, el relato declara que la maldad de la humanidad llegó a un punto sin retorno. Pero esto nos conecta con la otra gran incógnita del pasaje que mencionaste al principio. Los famosos Nefilim. Exacto, esos misteriosos habitantes de la tierra prediluviana. Confieso que la primera imagen que me viene a la cabeza con la palabra gigantes es la de criaturas de 3 o 4 metros de altura aplastando aldeas enteras. Casi como sacados de un cuento de fantasía. Sí, total. Pero al revisar el material, parece que la realidad histórica y lingüística es un poco distinta, ¿no? Lo fascinante aquí es meterse en la etimología hebrea. La palabra Nefilim en realidad es una transliteración, no es una traducción directa. Proviene de una raíz verbal muy específica, que es nafal. Nafal. Sí, nafal, que literalmente significa caer. Así que más que referirse estrictamente a anomalías genéticas de estatura colosal, la expresión apunta a los caídos, o, en una forma causativa, los que hacen caer a otros. Entonces, no estamos hablando necesariamente de gigantes de cuento de hadas, No. sino de gigantes en el sentido de su tiranía, su brutalidad y su impacto destructivo en la sociedad, hombres ultraviolentos que dominaban a otros por la fuerza bruta. El mismo texto los describe como los valientes que hubo en la antigüedad, los varones de fama. Suena que eran señores de la guerra o caudillos sanguinarios. Fueron figuras de inmenso renombre militar que llenaron el mundo de terror y violencia sistémica. Si miramos el panorama general, vemos cómo la humanidad, desde sus registros más antiguos, intenta explicar el origen y la escalada de la crueldad extrema. Claro, el texto nos presenta un espejo oscuro, diciendo miren en qué se convierte la sociedad humana cuando los líderes cruzan absolutamente todos los límites morales y usan la fuerza como única ley. Así es. Y hablando de cruzar límites, esto nos conecta con un momento crucial del capítulo. Viendo todo este caos, hay una intervención divina donde se establece una barrera muy específica. El límite de los 120 años. Exacto. El Creador declara que los días del ser humano serán 120 años. Cuando leí esto me sorprendió descubrir que hay dos maneras completamente distintas y muy bien argumentadas de entender este número. Es uno de los enigmas más debatidos en las notas de estudio. La primera interpretación es que se trata de un nuevo límite biológico para la esperanza de vida humana. ¿Ok?
Si uno analiza los gráficos genealógicos que incluyen estas Biblias de estudio, se nota un patrón drástico. Vemos personajes antes del diluvio viviendo una cantidad de años que hoy nos parece inconcebible. Como Matusalén con sus 969 años. Exacto. Pero después de este decreto de 120 años y posteriormente del diluvio, la esperanza de vida en los textos bíblicos cae en picada, reduciéndose progresivamente generación tras generación hasta llegar a lo que consideramos edades biológicamente normales en la actualidad. Esa lectura sugiere un cambio fundamental en la fisiología humana o en el entorno natural. Pero la otra interpretación me pareció igualmente profunda. Sí, la cuenta regresiva. Ajá. Sugiere que no se trata de un límite de edad vitalicia, sino de un periodo histórico, un periodo de gracia de exactamente 120 años antes de que se desate el juicio final del diluvio. Sería el Creador diciendo: tienen 120 años de advertencia para cambiar de rumbo, detener la violencia y evitar el cataclismo. Ambas posturas son completamente válidas dentro de la erudición bíblica y nos muestran a un creador respondiendo activamente a la maldad desbordada. Pero el texto no se queda solo en decretos y números. Nos lleva a una descripción emocional que es francamente abrumadora. ¿El momento del arrepentimiento divino? Sí, las traducciones tradicionales suelen decir que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Y eso genera una fricción teológica inmensa en la mente del lector moderno. Totalmente. Uno lee eso y piensa, ¿acaso el Creador comete errores de cálculo? ¡Claro! Se despertó un día y dijo, uy, la verdad es que esto de crear humanos me salió pésimo. Voy a borrarlo todo. Suena a que le falló el plan original. Y ahí es donde el estudio del hebreo original nos salva de un gran malentendido cultural. La palabra que nuestras Biblias suelen traducir como arrepentirse es el término hebreo naham. Naham. El análisis lingüístico es enfático en aclarar que naham no implica de ninguna manera un error intelectual o un cambio de mente caprichoso. Más bien, es una palabra que expresa una agonía profunda, una tristeza y un dolor inmenso en el corazón divino. O sea, es la imagen de un dolor parental profundo. Piensa en unos padres que ven a su hijo tomar un camino de absoluta autodestrucción, hundiéndose en la violencia o en adicciones. Sí, es un gran ejemplo. No es que los padres se arrepientan de haberle dado la vida. No es un «me equivoqué al tenerte». Es que se les rompe el alma al ver en qué se ha convertido esa vida que crearon con tanto amor. El texto dice explícitamente que Dios vio que toda intención de los pensamientos del corazón humano era de continuo solamente el mal. Esa metáfora del duelo parental es la que usan muchos comentaristas. La humanidad, que fue diseñada para gozar de la creación y cuidarla, se había convertido en un motor de crueldad imparable. El texto dice que a Dios le dolió en el corazón. ¡Qué fuerte! Pero justo cuando parece que el relato se sumerge en una obscuridad absoluta y sin esperanza, aparece un rayo de luz solitario, un hombre llamado Noé. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y aquí tenemos que hacer una pausa obligatoria porque hay un dato literario en los comentarios que es una joya absoluta. ¿El juego de palabras? Sí, es un juego de palabras en el idioma original que nosotros, al leerlo en español, nos perdemos por completo. Es una de esas maravillas de la literatura hebrea antigua. El nombre de Noé en hebreo original se compone de dos consonantes, la nun y la het, o sea, n y che. N y che, ok. Y la palabra hebrea que se utiliza en esa misma frase para gracia o favor es shen, que se escribe exactamente con las mismas dos consonantes, pero invertidas, chi y n. Chi y N. Es un palíndromo teológico. Así es. ¿Qué nivel de sofisticación narrativa? O sea, desde la misma estructura literaria del texto, la identidad de Noé está entrelazada inseparablemente con el concepto de la gracia inmerecida. Exactamente. Y ahora, además de hallar gracia, el texto describe a Noé con la palabra hebrea tamim, que muchas Biblias traducen como perfecto. Y eso puede dar la impresión equivocada de que Noé era un semidios infalible que jamás en su vida cometió un pecado. Claro, pero el concepto de tamim requiere una lectura cuidadosa. No significa perfección sin pecado en el sentido moral absoluto. Significa integridad, estar completo o ser intachable en sus tratos. Lo que el texto nos dice es que, en medio de una cultura global dedicada a la tiranía y la corrupción, Noé decidió caminar en la dirección opuesta.
Fue un hombre íntegro en su generación. Su vida diaria estaba caracterizada por una comunión constante con Dios. No era perfecto, pero era íntegro. No se dejó asimilar por la violencia de su generación. Y esa integridad es lo que lo lleva a recibir la tarea de construcción más épica e insólita de la antigüedad. Y aquí es donde los amantes de la historia, la logística y la ingeniería pueden maravillarse, porque las instrucciones que se le dan para construir el arca no son vagas. No son para nada vagas. No es un simple construyete un bote grande y mete ahí a tu familia. Son especificaciones técnicas rigurosísimas. ¿Cuáles son los datos duros que nos dan los análisis sobre esta embarcación? Primero, los materiales. Se le ordena usar madera de gofer. Curiosamente, es una palabra que solo aparece aquí en toda la Biblia. Vaya. Pero los expertos en botánica antigua y filología creen firmemente que se refiere a la madera de ciprés, que es conocida por su extrema resistencia a la pudrición y al agua. Tiene sentido para un barco. Además, la instrucción incluye recubrir la madera con betún, que es básicamente asfalto natural, tanto por dentro como por fuera. Es una técnica de impermeabilización sumamente sofisticada para la época. Pero las dimensiones son lo que te vuela la cabeza. 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 de alto. Si traducimos esa medida antigua a nuestros metros actuales, ¿de qué tamaño de embarcación estamos hablando realmente? Para que nos hagamos una imagen mental clara, estamos hablando de un barco de aproximadamente 140 metros de largo, unos 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Wow. En términos de capacidad, los cálculos indican que tendría un desplazamiento de 43.000 toneladas y un volumen interno cercano a los 40.000 metros cúbicos. Eso es el equivalente a un pequeño portaaviones o a un transatlántico moderno. Imagina el esfuerzo logístico abrumador para una sola familia. Y leí que el diseño interior también tenía detalles muy específicos pensados para los animales. Así es, estaba dividido en 3 cubiertas o pisos. Y un detalle lingüístico hermoso es que la palabra que se usa para describir los compartimentos internos es kinim, que se traduce literalmente como nidos. Nidos. No eran simples jaulas frías. La terminología sugiere espacios diseñados deliberadamente para acoger, proteger y dar refugio a las diferentes especies durante el caos que venía. Es una obra maestra de supervivencia. Ahora, cualquiera que haya estudiado un poco de historia antigua sabe que el relato de Génesis no existe en un vacío. Hay otras culturas en la región que también tienen historias antiquísimas sobre una gran inundación. Sí, la más famosa es la epopeya de Gilgamesh. Exacto, de la antigua Mesopotamia, donde un personaje llamado Utnapishtim también construye un barco para sobrevivir a un diluvio enviado por los dioses. Las similitudes superficiales son innegables. Ambos textos nacen en el antiguo Medio Oriente. Ambos narran un cataclismo acuático global y la salvación de humanos y animales en una gran embarcación. Pero donde los análisis se vuelven verdaderamente interesantes es al contrastar las abismales diferencias teológicas. Ajá. En la epopeya de Gilgamesh, ¿por qué los dioses deciden destruir a la humanidad? Simplemente porque los seres humanos se habían multiplicado tanto y hacían demasiado ruido, impidiendo que los dioses pudieran dormir. Es casi cómico si no fuera trágico. O sea, el fin del mundo mesopotámico ocurre por un ataque de insomnio y la irritación divina. Tal cual. Mientras tanto, en el relato del Génesis la inundación no tiene nada que ver con caprichos egoístas. Es una respuesta de justicia moral frente a una tierra que, según el texto, estaba llena de violencia. El Dios de la Biblia actúa por un profundo dolor ante el sufrimiento y la maldad que los humanos se infligen unos a otros, no por una molestia trivial. Es una revolución filosófica completa sobre quién es Dios y qué le importa. Y esa diferencia de enfoque se refleja hasta en la arquitectura de los barcos en ambas historias. ¿Ah, sí? Sí, en la historia de Gilgamesh, el arca de Utnapishtim se describe como un cubo gigante, de dimensiones exactamente iguales por todos sus lados. Un cubo. Si consultas con cualquier ingeniero naval, te dirá que un cubo es el peor diseño posible para flotar en alta mar. Daría vueltas de campana violentamente con cada ola. ¡Sería un desastre! En contraste, las medidas del arca de Noé, que es 6 veces más larga que ancha, coinciden con las proporciones hidrodinámicas ideales que se siguen usando hoy en día en la construcción de buques de carga para garantizar la máxima estabilidad en aguas turbulentas. Esos detalles le dan una credibilidad fascinante al relato bíblico. Pero claro, hablar del agua y las olas
nos lleva a la pregunta del millón, el gran debate que divide a muchos estudiosos hasta el día de hoy. ¿Cuál fue el alcance real de este diluvio? Sé que la palabra original hebrea nos da una pista importante sobre la magnitud del evento. La palabra que se usa en el texto hebreo es mabul. Es un término sumamente específico, casi técnico y profundamente teológico, que la Biblia reserva exclusivamente para este evento. No describe una inundación normal donde un río se desborda por las lluvias de primavera. No es una tormenta fuerte. Spul denota un cataclismo absoluto, una desintegración del orden natural. Y ahí entramos en el debate geográfico que los materiales de estudio exponen de una manera muy equitativa y respetuosa. ¿Fue un diluvio global que sumergió literalmente todo el planeta Tierra? ¿O fue una inundación regional inmensamente devastadora, limitada al Medio Oriente antiguo? ¿Cómo argumentan los eruditos la visión global? Quienes sostienen la visión de un diluvio global apuntan a la lectura más directa y literal del texto en Génesis, que declara que las aguas cubrieron todos los montes altos debajo de todos los cielos. Claro, suena muy absoluto. Para que esto sea físicamente posible en nuestro planeta, los defensores de esta postura argumentan que la topografía prediluviana debía ser radicalmente distinta. Sugieren que antes del diluvio las montañas eran mucho más bajas y las cuencas oceánicas más superficiales, y que la violencia misma del Mabul provocó cambios geológicos y tectónicos masivos que formaron las grandes cordilleras que vemos en la actualidad. Es una visión de un cataclismo a escala planetaria. Pero por otro lado, está la visión del diluvio local o regional, que cuenta con el apoyo de muchísimos eruditos igualmente conservadores. Y la clave para ellos no está en la geología, sino en cómo funcionaba el idioma hebreo antiguo, ¿cierto? Exactamente. Se centran en el uso de la frase hebrea kol haaretz, que solemos traducir como toda la tierra. En el contexto bíblico, esta frase no suele referirse al globo terráqueo visto desde el espacio, un concepto que no existía en esa época. Frecuentemente se utiliza para describir el mundo conocido o la región habitada por los protagonistas. ¿Tienes un ejemplo de eso? Me imagino. Sí, por ejemplo, en la historia de José, se dice que todas las tierras acudieron a Egipto a comprar grano durante la hambruna. Obviamente, no significa que vinieron pueblos desde la actual América o Australia, Claro. sino desde todo el horizonte geográfico conocido del antiguo Medio Oriente. Y también aportan algunos detalles ecológicos interesantes, como el hecho de que la paloma regresara con una hoja de olivo fresca, Así es. lo que podría sugerir que la vegetación del planeta no fue aniquilada en su totalidad, sino que el diluvio, aunque colosal e insuperable para quienes lo vivieron, se limitó a la vasta cuenca donde residía la humanidad en aquel entonces. Lo verdaderamente valioso de las fuentes que consultamos es que presentan ambos argumentos históricos y científicos sin forzar al lector a tomar partido, porque al final del día, todos los comentaristas convergen en algo mucho más importante. El mensaje central. Sí, el propósito principal de Génesis 6 no es darnos un registro meteorológico exhaustivo o un mapa geológico. El foco es profundamente teológico. Es la historia de un juicio moral inevitable sobre el pecado desenfrenado, pero envuelto en una misericordia inmensa para preservar la vida. Es el concepto de decreación y recreación. La humanidad había arrastrado al mundo de vuelta al caos original mediante su violencia. El diluvio representa el retorno a ese estado oscuro y acuoso de Génesis 1. Para que la creación pudiera literalmente ser reiniciada. Y todo el relato se encamina hacia un nuevo comienzo, hacia el establecimiento del primer pacto o alianza formal entre el Creador, Noé y el futuro de la humanidad. Has dado en el clavo. Vemos un creador que, aunque experimenta un duelo profundísimo por la corrupción de sus criaturas, no abandona su proyecto. En lugar de una aniquilación definitiva, provee un santuario de salvación a través de la fe y la integridad de un solo hombre que decidió ir contra la corriente de su época. Es increíble la cantidad de capas y profundidad que hemos podido desempacar hoy. Definitivamente, este antiguo texto no es solo una crónica de destrucción masiva.
Es un espejo donde podemos estudiar la moralidad humana, observar las trágicas consecuencias sistémicas de la violencia y entender el profundo anhelo de redención y reinicio que late en la historia humana. Y si conectamos este texto antiguo con nuestro panorama contemporáneo más amplio, si entendemos que la historia del diluvio es, en el fondo, la narrativa de una creación corrompida por la crueldad que clama por ser purificada para empezar de nuevo, cabe preguntarse algo muy serio hoy en día. A ver, cuéntanos. En medio de nuestras propias crisis globales, frente a los constantes diluvios de desinformación, de conflictos interminables y desafíos ambientales de nuestra era actual, ¿cuáles son esas arcas de integridad que la humanidad está construyendo hoy para preservar lo que verdaderamente importa? ¡Qué manera de cerrar! Esa es una reflexión monumental e increíblemente desafiante para que cada uno de nosotros se la lleve a casa y la mastique durante la semana. Agradecemos inmensamente a todos los que nos han acompañado en este recorrido analítico tan profundo. Ha sido un honor compartir este espacio. Que Dios bendiga a todos los oyentes. Que Dios bendiga a todos los oyentes.